Hola hermanos, ¿quién como Dios? Bueno, hoy voy a estar dando la charlita solo, ya que bueno, tuvimos un fin de bastante agitado, dando retiros en San Carlos, dando retiros en el Trébol, así que bueno, la voy a estar dando solo, así Mili descansa un poco, ya que también está haciendo las prácticas, ya finalizando su carrera. Así que bueno, hoy me van a tener que escuchar solamente a mí, una sola voz. Así que bueno hermanos, a medida que van llegando, si quieren ir compartiendo, comentando en el chat quiénes son los que se van sumando, así voy teniendo un poquito de conciencia de quiénes están ahí atrás, a quién les estoy hablando. Decidimos comenzar a compartir a través de YouTube, así ya los videos quedan directamente en el canal, aparte tiene una mejor calidad. ¿Se está escuchando bien? ¿Cómo va Iván? ¿Se escucha bien? Vamos cambiando, vamos mejorando a poquito. Excelente. Bueno, ya que se escucha bien, vamos a comenzar a invocar al Espíritu Santo para que nos conceda su luz por medio de las manos de María en esta noche, en este nuevo bloque que comienza. Y vamos a invocarlo con esa canción que siempre venimos cantando para ir familiarizándonos. Tú eres el agua viva, oh Señor, Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Tú eres el agua viva, oh Señor, Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Ven a derramarte, ven a derramarte, ven a derramarte, oh Señor. Ven a derramarte, ven a derramarte, ven a derramarte, oh Señor. Mamá María, te pedimos que intercedas por nosotros y nos alcances la gracia del Espíritu Santo. Que este Santo Espíritu venga a iluminar las oscuridades más profundas de nuestro corazón. Que este Espíritu Santo nos permita conocernos en verdad, conocernos como Dios nos conoce. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno hermanos, ya hemos finalizado con el primer bloque de este camino de renovación de las promesas bautismales y hoy estamos dando comienzo al segundo bloque. Si bien recordarán, el primer bloque se trataba sobre el conocimiento de este espíritu del mundo, este espíritu que nos busca apartar del amor de Dios, que nos quiere hacer perder el cielo, ese cielo tan deseado por nuestro corazón, que no es ni más ni menos que la comunión con el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo. Y el segundo bloque va a consistir en profundizar en el conocimiento de uno mismo. Porque como veremos en esta lección, no solo es necesario conocer a Dios para ser santos, para alcanzar esa participación en ese diálogo de amor que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino también conocernos a nosotros mismos, conocer de qué estamos hechos, conocer a qué estamos llamados. Por eso, en el numeral 228 del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, como podrán leer en sus libros, dice lo siguiente: durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismos y la contrición de sus pecados, haciéndolo todo por un espíritu de humildad. Podrán meditar si quieren lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones, y no considerarse durante los 6 días de esta semana más que como caracoles, babosas, sapos, cerdos, serpientes, cabros. O meditar estos 3 pensamientos de San Bernardo. Piensa lo que fuiste, un poco de barro; en lo que eres, un poco de estiércol; en lo que serás, pasto de gusanos. Rogarán a nuestro Señor y al Espíritu Santo que los ilumine, diciendo: Señor, que vea, o que yo te conozca, o también: ven, Espíritu Santo. Y dirán todos los días la letanía del Espíritu Santo y la oración señalada por la primera parte de esta obra. Recurrirán a la Santísima Virgen pidiéndole esta gracia, que debe ser el fundamento de las otras, y para ello dirán todos los días el himno Salve, Estrella al mar y las letanías de la Santísima Virgen. Las oraciones, exámenes, reflexiones, actos de renuncia a nuestra propia voluntad, de arrepentimiento por nuestros pecados, realizados a los pies de María, y por ella esperamos luz para conocernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos propone este santo, San Luis María Griñón de Montfort? Dedicar estos días, estas lecciones, a conocer lo que somos. Y como podemos ver, es un poco duro. Caracoles, babosas, sapos. Nos parecería duro que nos dijeran esto, nos parece duros. Pero en el fondo, así ha dejado el pecado en nuestro corazón. Los ha dejado en una situación muy fea, incluso asquerosa, de pudrición. Se ha separado de la vida, se ha separado del principio que le da vida, y nuestro corazón, lamentablemente, se ha podrido. Y esto es lo que genera el pecado, pudrición. Por más que el demonio, el mundo y la carne lo disfracen de algo hermoso, el pecado no engendra sino asco y pudrición. Porque es algo que está totalmente alejado de lo que tenemos que ser. Como los muertos que se corrompen y los gusanos van a comer los muertos, así estamos cuando estamos separados de la verdadera vida. Por eso es necesario conocer en qué situación hemos quedado después del pecado, conocer cómo deberíamos ser y conocer aquello hacia lo cual caminamos. Por eso es necesario conocernos a la luz de Dios, conocernos como realmente Dios nos conoce, porque no solamente es necesario conocer a Dios, sino a nosotros mismos para alcanzar la santidad. Y en este proceso, que ya hemos conocido el espíritu del mundo, ahora vamos a empezar a descubrir si nuestros movimientos interiores están impulsados por nuestro propio espíritu o por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y así iremos adquiriendo conciencia de aquellos vicios y de aquellas virtudes que habitan en nuestro corazón, pero siempre a la luz de Dios, siempre como nos mira Dios, con esa mirada de misericordia, con esa mirada de amor, con esa mirada que quiere nuestra redención, que quiere salvarnos. Por eso nos ayudará María, para que nos podamos conocer así, bajo la mirada del amor. Y esto es necesario porque hay un peligro, 2 peligros en realidad. Un peligro es el peligro de la presunción, de creer que no tenemos nada malo, que ya estamos convertidos, que ya somos santos. Este es un gran peligro porque obviamente nos lleva a la presunción. Pero hay otro peligro
que es el de exagerar los defectos y caer en la desesperación. Es decir, ya estoy perdido, Dios no puede hacer más nada conmigo. Y ambas, tanto la presunción como la desesperación, nos llevan a la tibieza, entibian ese amor por Dios, entibian nuestro camino espiritual. Por eso, ¿cómo vamos a desterrar lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a potenciar aquellas virtudes de las cuales tenemos un conocimiento vago? Entonces, quien no se conozca, será imposible que llegue a la santidad, porque no sabrá dónde dar frutos y no sabrá de qué privarse, porque estará dando frutos podridos. Entonces, ¿cuáles son estos medios que nos ofrece Dios para alcanzar un conocimiento de uno mismo a la luz de sus ojos? En primer lugar, la oración. En esto es indispensable la oración, porque la oración es entrar en comunión con Dios, entrar en comunión, como dice Cristo, con Él, que es la luz. Y donde está la luz, se ve todo, se ve donde hay mugre, se ve donde está sucio, se ve donde está limpio. Entonces lo importante es la oración, acudir a Dios, pedirle que nos regale esa gracia de conocernos como Él nos conoce, para no caer en la presunción, ni mucho menos en la desesperación. Entonces el Espíritu Santo nos concede esta gracia, que baja con nosotros hasta las profundidades más oscuras de nuestro corazón y nos revela quiénes somos, ilumina lo que somos. En segundo lugar, la reflexión, es decir, interiorizar, meditar, hacer un examen de conciencia, cómo estoy viviendo, en qué estoy fallando, qué cualidades buenas tengo que puedo explotar mucho más. En segundo lugar, la dirección espiritual, es decir, buscar un sacerdote santo que me guíe en este proceso espiritual, que me guíe en un camino de crecimiento, como veíamos en el retiro, en un camino para adquirir el Espíritu de Cristo. No solamente un sacerdote con el que yo pueda charlar, sino un sacerdote que en realidad quiera que yo crezca en la vida espiritual y que obviamente tenga los medios para ayudarme a emprender ese camino. En cuarto lugar, la lectura de los libros clásicos de espiritualidad que nos proporcionan un conocimiento bueno de nosotros mismos. Menciono algunos: La imitación de Cristo, El combate espiritual, La historia de un alma y uno súper y más que recomendado que es La introducción a la vida devota, El tratado de amor a Dios. Y estos son libros que justamente fueron escritos por santos, personas que hicieron la experiencia de conocerse a la luz de Dios y que eso fueron lo que pasaron por escrito. Y en tercer lugar, profundizar en la vida de los santos. Ver a aquellos que se han dejado iluminar por Dios, conocer la vida de aquellos que permitieron que Dios les revele quién es Él. ¿Y qué frutos nos va a alcanzar el conocernos a nosotros mismos? En primer lugar, amar más a Dios, al darnos cuenta de la inmensa necesidad que tenemos de Él. Ganar en humildad, reconociendo nuestra debilidad. Ganar en confianza y en amor a Dios, que a pesar de todas nuestras caídas, a pesar de todos nuestros defectos, no nos abandona. Ser más agradecidos por todo lo que Dios nos da sin que nos merezcamos. Y destruir nuestros vicios, para cultivar así en el alma la verdadera virtud y fomentar nuestras buenas cualidades. Entonces, un incremento del amor a Dios, un vaciamiento de nosotros mismos. Esto nos llevará a compadecernos con el prójimo, al ver la compasión que Dios tiene para con nosotros y ser más agradecidos. Como decía María, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque sus ojos han visto la pequeñez de su esclavo. Acá una condensación del incremento del amor a Dios, del vaciamiento de uno mismo, de la compasión con el prójimo y del agradecimiento. Entonces, oración, reflexión, dirección espiritual, lectura espiritual, es muy importante la lectura de buenos libros espirituales, leer a los santos y conocer la vida de los santos, ya sea por libros, ya sea por películas, porque esto nos va a ayudar a ser más fervorosos en la vida espiritual,
al ver el ejemplo de otros que han llegado, también nosotros nos sentiremos capaces de llegar a lo mismo que ellos llegaron. Pero obviamente en este conocimiento de uno mismo se encuentra con obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? La tibieza espiritual, el pecado y obviamente la indiferencia. Esto que dice el Apocalipsis, ni frío ni caliente, somos tibios, es decir, esto nos lleva a perder la fuerza de voluntad, a tener un horror al pecado o a tardarnos en el movimiento del vivir cristiano, es decir, entibiarnos. Nadie quiere una gaseosa caliente y nadie quiere un mate frío. La gaseosa se toma fría y el mate se toma caliente. Entonces, qué importante que como cristianos en verdad seamos verdaderamente fervorosos, poder esforzarnos, poder negarnos para adquirir ese desprendimiento del espíritu del mundo y adquirir el espíritu de Cristo. Poder trabajar en nosotros, poder acudir a la oración, ser solícitos a la reflexión, ser solícitos a la lectura espiritual, ser solícitos al conocimiento de la vida de los santos. Obviamente el pecado, otro gran obstáculo, porque corta esa relación con Dios, nos aparta, nos hace tender de una forma totalmente contraria, nos hace huir de Dios. Por lo tanto, es imposible, si uno vive en pecado, poder conocerse realmente. Y por último, la indiferencia, no darle atención al conocimiento de uno mismo. Que no parezca importante, es decir, como si ya tendríamos todo el conocimiento de lo que necesitamos, y bueno, esto nos lleva a la indiferencia. Yo no necesito reflexionar, yo no necesito meditar, yo no necesito orar porque ya estoy convertido. Eso es un gran peligro, esta indiferencia. Y San Luis nos recomienda lo siguiente: para un adecuado conocimiento es indispensable escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleve más perfectamente a dicha muerte al egoísmo, por ser la mejor y más santificadora. Es decir, elegir la devoción a María, para que como hizo ella, que murió a sí misma, para que Cristo viviera en ella, así nosotros también lo podamos hacer. Sigo leyendo. Porque no hay que creer que es oro todo lo brillante, ni miel todo lo dulce, ni que el camino más fácil y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación. Y esto es lo más lindo del libro. Así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo, con pocos gastos y con gran facilidad ciertas operaciones naturales, también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales, librarte del egoísmo, llenarte de Dios y hacerte perfecto. Y este secreto sobrenatural se nos ha dado a conocer y es la consagración a María. Como decíamos en el retiro, que María se encargue de comenzar a ministrar todo lo perteneciente a nuestra vida espiritual, para así, en poco tiempo, con dulzura y facilidad, librarnos del egoísmo, llenarnos de Dios y hacernos perfectos. Esto no es más ni menos que meternos en la pancita de María y alimentarnos de su cordón umbilical. Entonces, la primera pregunta que suscita el conocimiento de uno mismo es: ¿quién soy? Casi siempre que nos hacen esta pregunta, nosotros respondemos: soy el hijo de fulano, soy el hijo de tal. Pero no se nos está preguntando esto, no se nos pregunta de quiénes somos hijos. Se nos está preguntando quiénes somos. Y acá es importante una máxima que dice lo siguiente: el hacer sigue al ser. Es decir, lo que yo puedo hacer es fruto de lo que yo doy, de lo que yo soy. Es decir, ¿quién puede hacer música? Alguien que es músico. ¿Quién puede hacer una obra de arte? Alguien que es artista. Entonces, lo que hace tiene relación a quién es. Entonces, es necesario conocer lo que somos para de esta forma conocer lo que podemos hacer, porque de lo que seamos dependerán nuestras acciones. Y es así que de todas las cosas conocemos el origen, la naturaleza, la misión y el fin. Es decir, de todas las cosas conocemos el origen, de dónde proviene algo. Por ejemplo, yo sé que la computadora tiene su origen en una fábrica de computadoras.
que puede ser Lenovo, que puede ser Bango, diferentes empresas se encargan de fabricar, es decir, tiene un origen concreto. Hay alguien que fabrica la computadora. Después la naturaleza. ¿Qué es la computadora? Es un artefacto que sirve para realizar determinadas operaciones. Por ejemplo, en este momento está transmitiendo un video en vivo. La misión, ¿para qué sirve? Bueno, en el caso de la computadora tiene múltiples misiones, tiene múltiples funciones. Sirve para entrar a las redes, sirve para realizar programaciones, sirve para transmitir videos, sirve para guardar información. Y por último, el fin, es decir, ¿a dónde va la computadora? Es decir, una vez que yo no use más la computadora, una vez que la computadora se rompa, ¿a dónde irá? Y a la basura. Se reciclará en sus partes, pero no tendrá un fin más allá del uso que yo le doy. Y todas estas cosas las sabemos porque nos los ha dicho el fabricante. Aquel que hizo la computadora, en el manual nos dice de dónde proviene, para qué sirve, qué es eso y dónde terminará. Entonces, si yo no conozco el uso, si yo no conozco qué es la computadora, la voy a usar para algo quizás que no es su fin. Es decir, yo no puedo usar la computadora para clavar un clavo. Podría usarla, pero se va a romper porque le estoy dando un uso que no corresponde. Entonces, el hacer sigue al ser. Por lo tanto, ¿qué pasa? Con el hombre sucede lo mismo. Si se le da un uso diferente al fin para el cual fue pensado, se destruye. ¿Y cuál es ese fin que contradice al ser del hombre? El pecado. ¿Qué es el pecado? Ir contra la voluntad de Dios, que no es más ni menos que el amor. Entonces, es necesario que nos preguntemos, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro fin? Porque de no conocerlo estaremos a merced de los vientos, es decir, a merced de cualquier teoría. Y esto nos llevará a buscar el sentido en un lugar en el que no nos encuentra. Por lo tanto, es posible conocernos gracias a la inteligencia. Es decir, la inteligencia es la capacidad para conocernos, la cual está dañada, obviamente, por el pecado. El pecado nos oscureció la inteligencia. Y en el Concilio Vaticano II, el documento Gaudium et Spes número 22, dice que Cristo, el hombre, revela al hombre el propio hombre. Es decir, Cristo encarnado le muestra al hombre cómo debería ser el hombre. Y le descubre la sublimidad de su vocación, es decir, a qué está llamado. Entonces, con nuestra inteligencia podemos conocer nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Lo vamos a leer en el libro del Génesis. En el capítulo 1, en el versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Lo creó varón y mujer. Palabra de Dios. Gloria, te alabamos, Señor. Entonces, ¿cuál es el origen del hombre? El hombre fue creado, es decir, es fruto del pensamiento de Dios. El hombre no es producto de la casualidad, como nos quieren hacer creer algunos. El hombre no se ha creado a sí mismo. El hombre es fruto del deseo de Dios. Dios pensó al hombre, vio que era bueno y lo llamó a la existencia. Lo creó. Por lo tanto, es importante en primer lugar considerar esto, que somos criaturas, no somos el creador. El hombre no es la medida de las cosas. El hombre necesita que le den las medidas, que le den los mandamientos, porque el hombre es una criatura y necesita recibir del Creador las instrucciones para vivir. Porque si no, terminamos en una autonomía destructiva. Esto es querer ser como dioses, la tentación del demonio. Por lo tanto, nosotros somos criaturas, somos frutos del deseo de alguien que nos amó. Y no solo que nos llamó a la existencia, sino que nos sostiene en la existencia. Es decir, Dios no solamente hizo posible nuestra concepción, sino que nos sostiene en el ser. Es decir, que si Dios en este momento dejaría de pensarnos, dejaríamos de existir automáticamente. Esto es importante para los momentos difíciles, tener conciencia por la fe de que si existimos es porque Dios nos está pensando. Es así que en el Catecismo, en el número
3:57 dice: por haber sido hecho imagen de Dios, el ser humano por haber sido hecho imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y darse libremente, y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecer una respuesta de fe y de amor que ningún otro puede dar en su lugar. Entonces, el hombre es un ser creado por Dios, al que Dios lo llama a participar de su naturaleza, al que Dios lo quiere hacer su hijo. Entonces, gracias al bautismo, participamos de la vida de Dios. Entonces somos seres creados por Dios y que participamos gracias al bautismo de Él. En segundo lugar, la naturaleza del hombre. ¿Qué somos? ¿Qué es el hombre? En primer lugar, tenemos que decir que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, un principio material y un principio espiritual. El hombre es una unidad biopsico-espiritual. Lo leemos en el Catecismo en el punto 362. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Entonces, gracias al soplo de Dios, somos seres vivientes. No somos solo materia, no somos solo espíritu, sino que somos una unidad de cuerpo y alma, de un principio material y uno espiritual. Entonces, como cristianos reconocemos que ambos principios son buenos. No somos dualistas, es decir, no exaltamos al alma por sobre el cuerpo ni el cuerpo por sobre el alma, sino que ambos tienen la misma dignidad. Pero el alma es superior por ser un principio no corruptible, es decir, el cuerpo se corrompe, el alma en cambio no se corrompe. El alma es eterna y el cuerpo será eterno en la medida que esté unido al alma, y esto se dará con la resurrección de la carne. Por lo tanto, cuerpo y alma son un regalo de Dios. Y la fe está llamada a permear todas las dimensiones del hombre. No somos hombres espiritualistas, es decir, solo el espíritu es importante, ni mucho menos materialistas, es decir, que solo el cuerpo es importante, sino que somos una unidad sustancial de cuerpo y alma. Un segundito que voy a buscar un vasito con agua y vengo. Ahora sí, les pido disculpas, pero se me estaba secando la garganta. Así que bueno, decíamos que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, que tanto el cuerpo y el alma tienen la misma dignidad, pero el alma, al ser un principio superior, por ser un principio espiritual, no se va a corromper. Por lo tanto, hay que prestarle atención especial al alma, porque el alma va a ser aquella que nos permita acceder a la vida eterna o condenarnos. Es decir, a veces es necesario sacrificar el cuerpo. Como dice Jesús en Mateo 10:28, no teman al que puede matar el cuerpo, sino al que pueda matar el alma. Y aparte porque el alma nos hace ser imagen y semejanza de Dios, en razón de que es un principio espiritual y Dios es un espíritu puro. Y el alma es creada directamente por Dios. El cuerpo es creado por Dios en cooperación con el hombre. Tanto el hombre y la mujer aportan de lo suyo para crear el cuerpo. Pero Dios, en el momento de la concepción, infunde directamente el alma. Un principio que no morirá jamás. Y esta alma tiene dos potencias, dos facultades: el entendimiento y la voluntad. El entendimiento que lo lleva al hombre a conocer, y el fin del entendimiento es la verdad. El entendimiento
Esta facultad tiende a la búsqueda de la verdad. Y por otro lado, la voluntad, que es fortalecida por la gracia y que tiende a la búsqueda del bien. Ambas, entendimiento y voluntad, nos llevan y nos disponen para cumplir la voluntad de Dios. Entonces decíamos que el entendimiento apunta hacia la verdad y la voluntad apunta hacia el bien. Entonces, nuestra alma tiene dos potencias, entendimiento y voluntad, que trabajan conjuntamente en pos de nuestra santidad. La voluntad se dirige al bien. ¿Y a qué bien? Al bien que le presenta el entendimiento. Es decir, el entendimiento le presenta un bien y la voluntad nos permite movernos hacia ese bien. Es así que, como decía Santo Tomás, el objeto de la inteligencia es la verdad y el de la voluntad es el bien. Por lo tanto, el entendimiento nos presenta la santidad y la voluntad nos mueve a buscar esa santidad. Por el entendimiento conocemos a Dios, el bien supremo, y nuestra voluntad se dirige a alcanzar ese bien supremo. Qué importante es, por lo tanto, alimentar bien nuestro entendimiento, porque si no, nuestro entendimiento le presentará a la voluntad un bien aparente, que al conseguirlo nos daremos cuenta que no es ninguna clase de bien. Esto hace el pecado, nos deformó la inteligencia, entonces nosotros creemos que son bienes aquellas cosas que no son bienes. Por lo tanto, nuestra voluntad se mueve hacia aquello que es malo. Por lo tanto, aquí juega un papel importante, como decimos siempre, la palabra de Dios, que va iluminando nuestro entendimiento para que la voluntad se vea bien encauzada. Por otro lado, el cuerpo participa de este ser imagen de Dios, en cambio que está animado por el alma. El cuerpo está destinado a ser templo del Espíritu Santo. Y en el cuerpo se encuentran las facultades inferiores, es decir, se encuentran las pasiones, los sentimientos y las emociones. Por un lado, las facultades superiores, entendimiento y voluntad, pertenecen al alma. Y el cuerpo pertenece a las facultades inferiores, pasiones, sentimientos y emociones, que son buenos siempre y cuando estén ordenados al fin. ¿Qué pasó con el pecado? Se invirtió la subordinación, es decir, por el pecado, las pasiones, los sentimientos y las emociones dominaron a la inteligencia de la voluntad. Antes del pecado era al revés, y hoy con la ascesis, es decir, con el trabajo para alcanzar la vida espiritual, vamos a revertir este orden. Vamos a dominar a las pasiones, a los sentimientos y a las emociones con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. Porque el hombre es el único que puede decir que no. Esto es muy, pero muy importante. Los animales, por ejemplo, que se mueven por sus instintos, no tienen la capacidad de decir que no. Por lo tanto, ante lo que nos presentan nuestros sentimientos, pasiones y emociones, con la voluntad y la inteligencia, si vemos que eso es malo, le podemos decir que no. Entonces, por un lado el alma, por otro lado el cuerpo, y por último, la distinción complementaria que hay en el hombre. El hombre es varón y el hombre es mujer. Es decir, son dos formas de ser hombre, el ser varón y el ser mujer. Esto es puramente naturaleza, no es una construcción social como nos quiere hacer creer hoy en día la sociedad, sino que está determinado por la naturaleza. Y está destinado así por Dios para que en la diferencia se manifieste la complementariedad. Es decir, nos hizo seres sexuados, dos formas de ser hombre, varón y mujer, para que en la unión del hombre y la mujer se dé una complementariedad. Esto obviamente quedó herido por la naturaleza. Este ser hombre, este ser mujer, el alma y el cuerpo, quedó herido por el pecado original. Antes del pecado estábamos en un estado de justicia natural, es decir, estábamos ajustados a las medidas que Dios nos había puesto y teníamos gracias especiales.
Estaba en amistad con su creador, el hombre, y en armonía consigo y con toda la creación. Participaba de la vida divina. Todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. El hombre no debía morir ni sufrir. Experimentaba la armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer. Las facultades inferiores estaban sometidas a las facultades superiores. El hombre tenía dominio del mundo que Dios le había concedido y también tenía dominio de sí, ya que se encontraba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia. Y también el trabajo no le era penoso. Entonces, este estado de justicia original se vio modificado, se vio corrompido por el pecado, que se nos fue devuelto con la redención, donde los frutos se irán dando progresivamente y de manera definitiva en el cielo. Y la redención nos consiguió un plus en la naturaleza, que es participar de la naturaleza divina, es decir, la vida de la gracia. Dios divinizó al hombre. Por lo tanto, el hombre, ¿qué es? Entonces, es una criatura de Dios que por gracia de Dios se ha convertido en su hijo, se ha convertido en hijo de Dios. Y por último, el hombre es un ser libre, es decir, que tiene iniciativa propia, que tiene dominio de sí, porque Dios obviamente no lo obligó a corresponder al amor que le había ofrecido. Es decir, para que el hombre pudiera amar a Dios, Dios tenía que darle la opción de no elegirlo. Al dar esta opción, el hombre no eligió a Dios y esto es el pecado. Por lo tanto, el hombre es un ser con cuerpo y alma, un ser sexuado, que se da hombre y se da mujer, y es un ser libre. En tercer lugar, tenemos la misión, es decir, la función propia del hombre. ¿Cuál es esta función? Conocer, amar y servir a Dios. Todos, queramos o no queramos, servimos a alguien. Servimos al trabajo, servimos a los placeres, no servimos a nosotros mismos, pero el verdadero llamado que tenemos es a servir a Dios, a hacer todo para Dios, a entregarle nuestra vida como Él nos las ha entregado. Por eso, la misión del hombre es ser santo, participar de la santidad de Dios con su actuar, con su ser, es decir, participar de la santidad, tener en parte lo que Dios tiene completamente. Por eso es ser como María, irradiar a Dios en todo momento. Hagamos lo que hagamos, seamos ingenieros, seamos deportistas, seamos maestros, seamos obreros, irradiar a Dios con todo nuestro ser. Esa es nuestra misión. ¿Y cuál es el termómetro de la santidad? El termómetro de la santidad no es otro sino el amor. Por eso es necesario pedir la purificación del amor, que nuestro amor sea puro, porque como veíamos en el retiro, muchas veces podemos decir estar amando, pero en el fondo estar buscándonos a nosotros mismos. Por lo tanto, ¿se escucha ahí? Por lo tanto, en la vida de adoración es necesario exponernos al amor, es decir, exponernos a Dios, para que nos alcance esa gracia de ir identificándonos con Cristo. Y en esto tenemos como modelo a María, aquella que se identificó plena y totalmente con Dios. Se identificó plena y totalmente con el amor de los amores, aquella que alcanzó la cumbre de la santidad. ¿Se está viendo ahí? Acá perdí. Ahí se está viendo. Entonces, ya tenemos el origen, creados por Dios, la naturaleza, criaturas e hijos de Dios, la misión, ser santos, y por último, nuestro fin. Nuestro fin no es más ni menos que Dios.
de Él venimos y a Él vamos. Nuestro fin es la gloria eterna, la visión beatífica, pasar la eternidad cara a cara con Dios. Es decir, nuestro fin no es ni más ni menos que el cielo, estar en la comunión plena y definitiva con Dios, aquello para lo cual nada se compara. Como decía ese poema que leíamos, yo para qué nací, nací para ser santo, es decir, para estar con Dios. Y es importante entender que el infierno no es aquello para lo cual fue creado el hombre, es una consecuencia de la libertad, es decir, al infierno se va libremente. Dios no nos pensó para el infierno, sino que nos pensó para el cielo. Por lo tanto, hay que ordenar todo para el fin al cual fuimos creados. Hay que vivir en clave de eternidad. Yo voy hacia Dios y en eso orientar toda mi vida. Y en esto, como decíamos, es modelo la Virgen María. Yo soy la esclava del Señor. Es decir, ella sabía quién era, sabía hacia dónde iba, sabía para qué vivía y obviamente sabía de dónde venía. Es decir, sabía quién la había creado. Por eso se podía ofrecer. Por eso decía, haz de mí lo que quieras. Pero este origen, esta misión, esta naturaleza y este fin son un conocimiento general, porque después vienen las particularidades. ¿Cuáles son las particularidades? Es decir, ¿qué somos cada uno de nosotros? Es necesario conocer, como decíamos al principio, nuestros vicios y nuestras virtudes. Y que acá tenemos en primer lugar, por lo tanto, las virtudes. Y los vicios tienen algo en común, que ambas son hábitos, es decir, son fruto de la repetición de un acto. La virtud es el fruto de la repetición de actos buenos, mientras que el vicio es el fruto de la repetición de actos malos. Entonces hay que reconocer nuestras virtudes para potenciarlas y nuestros vicios para trabajarlos. En primer lugar, ¿qué es la virtud? La virtud es una disposición habitual adquirida por el ejercicio repetido de actuar consciente y libre en orden a la perfección o al bien. Es decir, la virtud es un hábito bueno, es una segunda naturaleza, es decir, la virtud me hace virtuoso. Una persona que estudia es una persona estudiosa, una persona que ha adquirido la virtud del estudio. No es una persona que de vez en cuando estudia, por lo tanto la virtud requiere que el acto bueno no sea esporádico, sino habitual, es decir, siempre. Y el objetivo de las virtudes, ¿cuál es? Hacernos semejantes a Dios, ser aquellos para los cuales hemos sido creados. Por lo tanto, hay una división en las virtudes. En primer lugar tenemos las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La prudencia nos lleva a discernir qué es bueno y cómo debemos hacerlo. Es la virtud que inclina nuestro entendimiento a elegir el medio más propicio para nuestros fines, subordinándolo obviamente a nuestro fin último. Es decir, la virtud nos lleva a discernir qué es lo mejor y cómo tengo que hacerlo para alcanzar mi fin último, que es obviamente la santidad. En segundo lugar, la justicia es la virtud que me lleva a dar a Dios y al prójimo lo que le es debido, es decir, dar a cada uno lo suyo, que se distingue de la caridad, que es una virtud teologal que nos hace considerar al prójimo como nuestro hermano en Cristo y nos inclina a hacerle favores que no exige la estricta justicia. En tercer lugar tenemos la fortaleza, que nos lleva y nos da la capacidad de resistir los sufrimientos, las pruebas y las persecuciones, como también contraatacar, es decir, contra el mundo, el demonio y la carne. Es decir, nos permite reprimir esos movimientos de temor y lanzarnos hacia el bien arduo, es decir, hacia el bien difícil de conseguir. Y por último tenemos la templanza, que nos lleva a moderar los placeres en vistas al fin último, es decir, hacer un buen uso de los placeres. La templanza, por lo tanto, nos va a inclinar a la mortificación, a una de las cosas lícitas, para asegurar el imperio de la razón por sobre la pasión. Y especialmente
nos lleva a moderar dos principales funciones de la vida orgánica: el comer y el beber, que conservan la vida del individuo, y los actos que tienen por fin la conservación de la especie. Y por otro lado, tenemos las virtudes teologales, aquellas que son infundidas directamente por Dios. ¿Cuáles son estas virtudes teologales? Aquellas virtudes que tienen por objeto, motivo y fin a Dios mismos. Aquellas virtudes que Dios mismo nos participa en la medida que estamos unidos a Él. Tenemos la fe, la esperanza y el amor. La fe nos lleva a creer en Dios y a creerle a Dios, es decir, a sentir, consentir la revelación que Él mismo ha dado. No vale decir solamente yo creo que Dios existe, sino yo creo en lo que Él me ha revelado y porque creo obedezco, porque creo asiento. La esperanza que nos lleva a esperar y a confiar en aquello que se nos ha preparado. Nos lleva a esperar la vida eterna y a saber que todo está en sus manos. Sostiene las dificultades en todo lo que se opone a nuestra salvación y a nuestra perfección, y tiene como objeto aquellas verdades respecto a la vida eterna y a cómo conseguir justamente esa vida eterna. Y en tercer lugar, la virtud teologal de la caridad, que nos lleva a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Tiene dos objetos, Dios y el prójimo, que en realidad son uno. Porque yo amo al prójimo en la medida que amo a Dios. Es decir, lo amo porque veo a Dios en él, porque Dios lo ama. Y estas virtudes, de las virtudes cardinales y de las virtudes teologales, derivan las demás virtudes. Por eso es necesario ser fiel y trabajar por conseguir estas virtudes. Es decir, el que es fiel en lo poco, se le concederá más. Por lo tanto, hay que evaluar estas virtudes, si las tenemos, para potenciarlas, y evaluar si tenemos algún vicio, es decir, un hábito contrario a estas virtudes para trabajarlos. Y en esto vuelve a ser modelo María, aquella que fue llena de gracia, es decir, tenía total y plenamente la gracia de Dios, porque ella había sido preservada del pecado original. Fue un privilegio que Dios le concedió en vistas a que iba a ser la madre del Señor. Y para ir finalizando, algo muy importante que tenemos que comprender respecto al conocimiento de nosotros mismos es la cuestión de los temperamentos y la cuestión del carácter, porque fácilmente estos dos se confunden. El temperamento, por un lado, es el conjunto de inclinaciones íntimas que brotan de la constitución fisiológica de los individuos, es decir, uno nace con el temperamento, uno nace con los genes, es lo que uno trae, pero mientras el carácter es el cambio, es el conjunto de las disposiciones psicológicas que nacen del temperamento, pero este puede ser modificado por la educación y también por el ejercicio de la voluntad y consolidado por el hábito. Es decir, el carácter es lo que nosotros forjamos sobre el temperamento, es decir, la educación que le damos a ese temperamento, cómo lo vamos moldeando. Y hay 4 tipos de temperamentos, con sus cualidades buenas y con sus cualidades malas, es decir, con sus debilidades. Es una forma de categorizar los temperamentos. No es que los temperamentos existan en estado puro, sino que tienen ciertas características que permiten que se clasifiquen los temperamentos. Tenemos el temperamento sanguíneo, que se excita fácil y fuertemente por cualquier impresión, que tiene una reacción rápida y fuerte, pero si bien es afable, alegre, sanguíneo, simpático, sensible, si bien es entusiasta, tiene algunas debilidades, como por ejemplo la superficialidad, la inconstancia y la sensualidad. Es decir, le cuesta la profundidad. Sobre los temperamentos le vamos a estar compartiendo un video donde se explica bien cada uno. Acá lo mencionamos de manera breve, en vistas del tiempo que tenemos, pero ya le estaremos mandando
un videíto. Entonces, este es el temperamento sanguíneo, aquel que se excita rápido, pero así como se excita, pasa el deseo, pasa la impresión y le cuesta perseverar. Por otro lado, tenemos el temperamento colérico. Es un temperamento tenaz, de voluntad firme, aunque se lleve el mundo por delante o aunque tenga las peores condiciones, él va a seguir. Las malas cualidades es por ahí la tenacidad de su carácter, la dureza para con los demás, pero entre las buenas cualidades podemos encontrar que tiene un entendimiento agudo, una voluntad fuerte, la concentración, la constancia y la magnanimidad. Por otro lado tenemos el temperamento nervioso o melancólico, es decir, aquellos que son más introvertidos, que les gusta más la soledad, que tienen una disposición mucho más grande para la vida espiritual. Y estos, en cambio, con las obras se excitan débilmente, pero generan una impresión sostenida en el tiempo. Es decir, no tienen la misma reacción que los coléricos o los sanguíneos, pero es sostenida. Lo lleva a ser personas muy introvertidas, que si bien como buena cualidad tienen el ser analíticos, el ser muy detallistas, respecto a lo malo es que piensan mucho en sí mismos, se cierran mucho en sí mismos, tienen mucho miedo y son muy indecisos. Ese ser tan analítico muchas veces los lleva a paralizarse y no a obrar. Y por último, el temperamento flemático. Son aquellos que se adaptan fácilmente a las circunstancias, personas más pensantes, personas más solitarias, pero que tienen la tendencia por ahí a ser más egoístas. Es decir, como que les importan ellos mismos, les importa su micromundo. Trabaja despacio pero asiduamente, no se irrita fácilmente, pero suele ser muy tranquilo, sosegado, le cuesta arrancar. Y, por ejemplo, dice acá que llega a sus fines sin violencia porque aparta los obstáculos en lugar de romperlos. Es decir, es un temperamento mucho más relajado. Pero como les decíamos, estos temperamentos no existen en estado puro. Podemos tener las cualidades buenas de uno, podemos tener las cualidades malas de otros. Nosotros les vamos a estar enviando mañana un videíto donde se explican bien los temperamentos y también un examen para que vean cuáles son los temperamentos predominantes en ustedes. Y entonces, sobre este temperamento viene el carácter para forjarlo a uno. Es decir, el carácter es la resultante habitual de las múltiples tendencias que se disputan en la vida del hombre. Síntesis de nuestros hábitos. Es la manera de ser habitual de un hombre. Le da una personalidad moral propia, es decir, es la marca de la persona. Es el conjunto de disposiciones fisiológicas que nacen del temperamento en cuanto que éste ha sido modificado por la educación y el trabajo de la voluntad y consolidado por el hábito. Entonces, el carácter tiene su origen en el nacimiento, es decir, el temperamento que traemos, en el ambiente exterior, con la educación y obviamente con la voluntad. El temperamento se forja justamente con la ascesis, con este trabajar en la vida espiritual. Entonces veíamos que para alcanzar la santidad no solamente es necesario conocer a Dios, sino conocernos a nosotros mismos, conocer nuestro origen, conocer nuestra naturaleza, conocer nuestra misión y conocer nuestro fin. Que esto mismo se nos ha sido revelado por Cristo. Conocer también las virtudes y vicios que tenemos, las virtudes cardinales y las virtudes teologales. Y por último, conocer nuestro temperamento, conocer nuestro carácter y mediante la educación y la voluntad forjar y trabajar por sobre nuestro carácter para alcanzar, mediante la gracia de Dios, la santidad. Volver a ser imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la práctica de este día va a ser hacer un examen de conciencia escrito en el que identifique vicios, virtudes, temperamento y defecto dominante. Y al final hacer propósitos firmes en busca de la santidad. Nosotros, como les dijimos, vamos a estar pasando un videito para que puedan profundizar
en esta realidad de los temperamentos y el carácter, y también un examen para que puedan ver cuáles son los temperamentos dominantes en cada uno de ustedes. Así que bueno, damos por finalizada esta lección. Mañana les estaremos enviando el material. Este video ya queda grabado acá, en este canal. Así que bueno, gracias por haberse sumado. Vamos a terminar dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo